Economía. A ver, comienza un nuevo mes con esto, el nuevo cupo de 200, el dólar blue a 168 y nuevas medidas por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán. Está aquí con nosotros Diana Mondino, economista. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Por favor. Bueno, a ver, Martín Guzmán dice que el objetivo central, según lo que muestra también, es cuidar las reservas. ¿Se está logrando, Diana? Es que ese no debería ser el objetivo central. O sea, aunque se logre, no es útil. El objetivo central es reducir el déficit. El objetivo central debería ser reducir el gasto. Todos vemos que se sigue gastando más de lo que hay, entonces decimos, ¿y en dónde nos podemos esconder? En el dólar. Entonces, por más que trate el mejor ministro del universo de tratar de cuidar las reservas, si todos las queremos sacar porque no vemos que hace lo importante, va a ser un esfuerzo fútil. Claro. No va a tener éxito. Por más que uno diga, bueno, siga cerrando canillas, porque ¿qué otra cuestión puede hacer? ¿Por qué otra cosa puede optar si no seguir cerrando canillas? Claramente, no, es que está cerrando las canillas que nos permiten ahorrar a los argentinos en vez de cerrar las canillas que permiten el dispendio que hace el Estado. O sea, hoy tenemos un montón de gastos que no están vinculados a la cosa terrible que acabamos de escuchar del hospital. No hay inversión en hospitales y tenemos haciendo un montón de otras cosas que a lo mejor son simpáticas y lindas, pero que no son indispensables, claramente no son prioridad hoy en Argentina. O sea, estamos gastando en cosas que no son relevantes, no en los hospitales. Sí. Y la gente, todos vemos eso, vemos que va a haber más inflación porque está el presupuesto que se acaba de aprobar, tiene previsto un déficit muy importante que solo se puede, digamos, sustentar con o más endeudamiento o más emisión monetaria. Eso ya sabemos que no es bueno, entonces nos queremos esconder en algún lado. Y es el dólar, porque en pesos no podés ahorrar, esa es otra cosa. Hablan de proteger las reservas y no podés ahorrar en dólares aunque quieras. En pesos, aunque quieras. En pesos, perdón, sí. Tenés razón. En pesos, porque digamos los plazos fijos tienen tasa negativa, los fondos comunes de inversión los destrozan de distintas maneras, ya es imposible tomar un seguro de vida. Hay un montón de cosas en donde, aunque uno quiera ahorrar en pesos, le resulta difícil. Entonces te queda nada más que el dólar. Así que yo creo que el esfuerzo que está haciendo el ministro no está bien dirigido, no está en la dirección que debiéramos todos estar trabajando. Claro. Ahora, si la dirección entonces que vos bien estás marcando es, bueno, nos estamos confundiendo de canillas. La que hay que cerrar es otra canilla. La canilla del gasto. Claro, es la canilla del gasto. Si el gobierno no decide por sí solo cerrar la canilla del gasto, ¿puede ser que el acuerdo con el fondo haga que el gobierno obligatoriamente cierre un poquito la canilla del gasto? El acuerdo con el fondo podría haber sido antes. Te dicen, yo te presto si vos haces tal cosa. Por ejemplo, cerrar canillas. El tema es que el Fondo Monetario ya nos prestó. Ahora sería para que la renovación o digamos, la posibilidad de seguir acordando algo nuevo con el fondo. Pero la plata ya la tenemos los argentinos. Entonces el Fondo Monetario se puede enojar, pero ya no tiene ningún argumento con el cual obligarte. Antes te podía decir, si no haces tal cosa, no te doy la plata. Claro. Pero ahora ya tenemos la platita. No, ahora tenemos que devolverla. Bueno, eso es la única negociación sería cuándo se devuelve. Claro. Y esto va para largo porque, de nuevo, si acabas de presentar un presupuesto con déficit, en el medio de esta situación te das el lujo de presentar un presupuesto que tiene digamos, una cantidad de actividades que ni siquiera estaban en años anteriores. Le estamos agregando más cosas y, de nuevo, no hacemos cosas de salud, no hacemos cosas de seguridad. Los dos temas que has tocado hoy no se están cubriendo. Entonces, yo no veo que haya ningún otro mecanismo para que la inflación se modere y haya posibilidades de ahorro. Así que no creo que pueda cuidar las reservas. Es bueno lo que planteas, Diana, porque de alguna manera estás, si uno se pone a pensar en su economía familiar o en su casa, cuando las cuentas se achican, lo primero que tenemos que hacer es reducir gastos. Y cuando reducimos gastos, buscamos las prioridades. ¿Qué es lo más importante? Claro. El colegio de los chicos. ¿Qué es lo más importante? Por ahí la prepaga. Pero, y bueno, dejamos de darnos tal o cual gustito, dejamos la clase extra que uno tenía. ¿No? ¿Eso es lo que vos estás planteando que pasa en el país hoy? Totalmente. Tenés dos mecanismos en las familias y en el país. Reducir los gastos. Vayamos a lo prioritario y no a cosas que, no digo que no sean bonitas, pero que no es lo más importante. Y o aumentar ingresos. Déjame de poner impuestos a las exportaciones, permitime trabajar. Hoy todavía, entiendo la pandemia, pero todavía hay un montón de actividades que no están trabajando plenamente. Entonces, la economía trabaja menos, que es lo mismo que decir que hay menos ingresos, y se gasta en cosas que no son prioritarias.
Entonces, la verdad que yo no veo que haya un sendero que sea, como se dice, sendero virtuoso, que es la Claro. forma elegante de decir, no nos vamos a estrellar. Claro, tal cual. No vamos a chocar de frente. Ahora, el caso de las reservas, digo, porque mucho se habla también de, bueno, cómo generar dólares genuinos en la economía, ¿no? Y si tenés las exportaciones prácticamente paradas, pues fíjate, tenés unas retenciones que son morbosas. Sí. Aunque no lo fueran, tenés un tipo de cambio que para el exportador es 80, menos retenciones, y el resto de los dólares están a 120, 140, 180. Sí. Entonces, un señor tiene que comprar insumos a 140 o 180 y va a recibir 60. Sí. Primer punto. Segundo, hay entre provincias en las cuales no se puede circular. Todavía es No, muy hay difícil ir a muchísimo. Tucumán, a Salta, Sí. San Luis. O sea, no tenés posibilidad de que vayas o vengas. Los costos de traslado son fenomenales. Entonces, producir, hay muchas industrias cerradas, las que pueden exportar son pocas. Las tenés también con todos estos mayores costos, les vas a pagar 2 pesitos en vez del dólar lleno, Sí. les vas a cobrar más impuestos. Entonces, ¿cómo va a haber más exportación? ¿Cómo va a haber más generación de dólares? La única forma de generar dólares acá y en cualquier lugar del mundo, menos Estados Unidos, Sí. es exportar más. Sí. Exportar más, exportar más. Y acá, al contrario, estamos hablando de cómo castigar. Por ejemplo, el impuesto a la riqueza tendría la posibilidad de poner un impuesto adicional a todos los que ya tiene el campo, Sí. o a o una industria para exportar. Generalmente es muy tecnificada, generalmente tiene maquinaria muy costosa, personal muy capacitado. ¿A eso le vas a poner un impuesto adicional? Así que, Claro, porque eso se mide también para pagar el impuesto a las riquezas. claro, toda la maquinaria que vos tengas Sí. pagaría el impuesto a la riqueza. Sí. De hecho, el otro día hablaba con un productor que decía, yo creo que voy a tener que sacar un crédito para pagar el impuesto a la riqueza, porque en realidad no lo tengo líquido. Claro. Bueno, Digo, dejando de lado eso, que francamente, digamos, se lo hace de imposible cumplimiento, lo que estamos hablando es de cómo conseguir más dólares. Sí. La única forma de tener más dólares es exportar. La única forma de exportar es que sea rentable exportar. Y si no puedo trabajar, no puedo tener insumos, no puedo llegar al puerto porque no puedo pasar, Sí. ¿cómo va a haber? Septiembre, Sí. ya están los datos completos, Argentina perdió el superávit comercial. Argentina nunca dejó de tener superávit comercial, excepto ahora, nos hemos dado el lujo, septiembre En del septiembre 2020. lo Ya lo perdimos. perdimos. Y si seguimos en esta situación, por más que prohíbas importaciones, etcétera, vamos a tener Claro. un déficit comercial. Claro, en vez de superávit, un déficit comercial. Claro. Bueno, mira qué dato interesante estás Es dando. Digo, feísimo, preocupante, ¿no? digamos, Alberto Fernández o Cristina siempre hablan de los primeros años kirchneristas, no de los segundos, y los primeros que tuvimos, superávit fiscal y superávit comercial, los Sí. superávit gemelos. Sí. Ahora, Chau. ninguno de los Nada, dos. ni siquiera el comercial. Ni siquiera el comercial. Ni siquiera el comercial. Diana, ¿qué podemos esperar del dólar? Digo, vos dabas una muy buena explicación al comienzo de por qué estamos todos tan pendientes del dólar, por qué es el resguardo para los argentinos. Hemos visto que ha bajado durante toda la semana pasada. Ahora está el dólar en el dólar blue en 168. ¿Puede bajar el dólar en la Argentina? Sí, claro que podría, si cambiaras estas políticas. Si vos permitieras exportar con mayor facilidad, o porque no tenés retenciones, o porque arreglar otros temas, te entrarían más dólares y eso estaría... Pero con la las misma cosas cantidad como de pesos. están y Y como no, se con las prevé que van a seguir. Digo. Con las cosas como están, en mi perspectiva, yo no veo que pueda bajar en forma persistente. Le podés pegar un palazo en la cabeza como fue la semana pasada. Sí. Pero ahí se gastaron fondos del ANSES, lo que afecta a los futuros jubilados, se modificaron algunas pautas de días de una cosa que se llama parking hace 15 Sí. días. O sea, bueno, ok, podés seguir toqueteando toda la normativa, pero en algún momento eso se acaba. Claro. Y yo creo que el gobierno debería trabajar con un horizonte que probablemente lo tenga, no nos lo han contado, pero o sea, y preocuparnos porque el dólar baja 2 días o sube 2 días tampoco es el punto, porque podríamos tener picos muy altos y que después baje. Sí. Bueno, por mi avanzada edad, en el año 2002 Sí. el dólar pasó a 4 y después se estabilizó en 3 durante mucho tiempo. Abrimos las exportaciones. Claro. Y Argentina tenía un superávit comercial extraordinario. Ahora podría ocurrir que esto sea el equivalente a un pico que innecesariamente bueno, hemos claro, llegado. 195 y ahora... Claro, en economía llamamos overshooting, o sea, te Sí. fuiste de mambo, Sí, ese sería en está bien, cordobés, está perfecto. y llegamos entonces a un valor que sea más razonable. Pero si no cambias la situación fundamental, si no cambias de base, no vamos a estar en una situación...
El dólar es solamente un termómetro. Sí. El dólar te manifiesta lo que está pasando en la economía. Es la válvula de escape. Claro. Y con tu imagen de cerrar canillas, si Sí. cerrás la canilla de la válvula de escape, ¿qué pasa? No, ya está, te explota todo. Explota todo. Y sí, explota Entonces, todo. Porque no por hay- algún lado tiene que salir. Por algún lado ese tiene que salir. flujo de agua, digo, Exactamente. en este caso. Hoy, ¿qué nos está pasando adicional? La gente quiere ahorrar en dólares o no te quiere vender mercadería porque dice, no sé si la voy a poder reponer, no sé Claro, cuándo, claro. no sé a qué precio. Entonces estamos obligando a la economía cada día más para abajo, la estamos induciendo a que haya más recesión. Y la economía necesita crecer, necesita levantarse de esta situación horrible de pandemia, que está en todas partes del mundo, más fuerte, más despacio, pero estamos generando las políticas contrarias a un crecimiento. ¿Y qué puede pasar con respecto, digo, porque uno también cuando ve el crecimiento del dólar, lo primero que piensa es, uy, ¿qué va a pasar con los precios? ¿No? ¿Cómo va a impactar esto en los precios? ¿Qué va a pasar con la inflación en la Argentina? Bueno, hay tanta recesión que es muy probable que los precios no puedan subir mucho porque la gente no tiene dinero para comprar. Entonces, lo que van a ocurrir dos cosas simultáneas, que mucha gente prefiera no vender, si es que tiene algo que es no perecedero, un heladero, un televisor, Sí. una cosa así, la puede guardar y venderla el año que viene. Y la gente, vos pensás que la cantidad de gente que ha perdido los ingresos este año es enorme. El sector privado ha perdido más de 3,5 millones de puestos de trabajo. La persona que hacía changas o estaba en un mercado informal está en serios problemas ahora. Así que la gente tiene menos dinero. No puede haber mucho crecimiento. Y la otra canilla que el gobierno tiene tapada son las tarifas. Sí, Tiene apretado, con lo cual vamos a generar un enorme problema en la generación de energía. Bueno, ya avisaron que vamos a tener cortes este verano y en realidad se supone que donde más va a impactar va a ser el próximo verano. Pero ¿no? a ver, yo soy mamá. Sí. Si a mí un chico me dice, me va a ir mal en la prueba de geografía, le digo, ¿por qué no estudias? Claro. En una de esas te salva. O sea, me dices ahora que en el verano no va a haber energía. ¿Por qué no te pones a trabajar ahora? Entonces, a mí me parece que es de una mediocridad espantosa. O sea, tragamos algo para que no haya cortes. Uno de ellos pueden ser las tarifas, pero fundamentalmente permitamos mayor producción. Claro. Hoy sigue inhibida la producción. Claro. Entonces, claro que va a haber cortes si no me dejas trabajar. Ahora, hablabas del congelamiento de tarifas, pensaba también en el congelamiento de precios de alimentos, ¿no? Existen los precios máximos que siguen prorrogándose, desde la industria patelean porque dicen nosotros con esto no podemos más y empiezan a buscarle la vuelta también para aumentar los precios de otra forma. Hace más de 4.000 años que están demostrados, estudiados y analizados los precios máximos en la historia de la humanidad. Nunca funcionaron. Los argentinos somos raros y a lo mejor conseguimos que acá funcione, pero en Argentina tampoco, nunca funcionaron. Claro. Es destructivo para la empresa, para la gente que trabaja en esa empresa, porque es imposible subirle el sueldo. Tenés entonces este producto, después te sacan otro que tiene la tapita roja y ese sí tiene otro precio. Es infantil. Claro. O sea, es imposible Nunca funcionaron, Claro, nunca funcionaron está en ningún país del mundo. No funcionó en la peor época de la Rusia soviética. No funcionan. Bueno, en la Argentina seguimos intentando, creyendo que acá las cosas pueden llegar a cambiar. Ahora, por otra parte, vos recién marcabas el número de pérdida de puestos de trabajo que ha sufrido la Argentina en este tiempo y pensaba en también la prohibición de despidos, la doble indemnización, bueno, todas estas cuestiones que se están, que se prorrogan mes a mes para que impedir que se despida gente. Hagamos una distinción. Sí. Todas esas normas se pusieron en diciembre, en la ley de emergencia, al asumir el nuevo gobierno. No es por la pandemia. La doble indemnización y 9 emergencias, ya no me acuerdo cuáles eran, pero energética, previsional, de salud, financiero, qué sé yo, 9 emergencias que se dictaron. Se suspendieron la ley de conocimiento, etcétera. Hubo un montón de cosas en diciembre antes de la pandemia. O sea, la pandemia ha sido una desgracia, el tratamiento de la cuarentena, hay mucha discusión si ha sido el apropiado o no, pero digamos, ya veníamos paralizando la economía desde diciembre. Enero y febrero la actividad económica ya cayó. O sea, ya veníamos en una economía que venía golpeadita de los últimos 10, 12, 15 años. Claro. O sea, no es de diciembre, ¿no? 15 años de una actividad económica que no levantaba. Enero y febrero muy malo, viene la pandemia en marzo, el tratamiento de la cuarentena y seguimos con la economía con dificultades para trabajar. Perdón, yo te diría al revés.
Si con todas estas dificultades todavía tenemos el país maravilloso que tenemos, si lo liberáramos un cachito, si quitáramos algunas restricciones, ¿qué país tendríamos? Me quiero quedar con esa última reflexión, así pensamos en positivo. Diana, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias. Gracias a vos.